puedan entender y relacionar las maneras en las que pueden dar ese discurso, en las que pueden dar ese mensaje que se entienda, ¿sí? Poder expresarse, qué argumentos utilizar, ¿sí? De qué manera decirlo, para que se entienda, y también para entender los discursos ajenos. Si hay algo que me cambió mucho a partir de la licenciatura en comunicación, porque cuando yo estudié periodismo, era periodismo deportivo. Ustedes ahora están estudiando periodismo, si no me equivoco, ¿no? Con la posibilidad de extender un cuarto año de periodismo deportivo, es así, la modalidad actual. No sé si me equivoco, díganme, ¿no? Pero tengo entendido que es así. Y el tema al estudiar la licenciatura en comunicación, que hoy está bueno que ustedes ya de primer año puedan ver estas cosas, es que empecé a entender muchas cosas en cuanto a los mensajes que daban los políticos, los dirigentes del fútbol argentino, esos mensajes escondidos, digamos, ¿no? Decir una cosa cuando se quiere decir otra, darte cuenta cuando alguien está diciendo algo por un contexto y no por una creencia. Bueno, todas esas cosas las vas entendiendo, las vas conociendo, ¿sí? A medida de que uno va entendiendo el lenguaje, sabés que el lenguaje no es simplemente hablar y expresarte, es una herramienta para captar. Y nosotros como periodistas, y si alguno después quiere seguir expandiéndose como comunicador o como lo que fuera, y también en la vida, ¿sí? Porque no es algo que vamos a aprender y que nos va a servir solamente para la carrera, pero entender el lenguaje y usarlo les va a dar otro panorama a la hora de comunicarse y a la hora de recibir los mensajes, ¿sí? Y las diferentes cosas. Ahora les voy a contar un poquito cómo es el transcurso. Hoy, más que nada, vamos a charlar. No quiero abrumarlos. Como dije, primera semana. Me imagino que estarán no estresados, pero sí medios nerviosos. He visto miles y miles de mensajes en el grupo que mandaron con dudas. Entonces, para no complicarles la existencia, les voy a contar un poco cómo es el panorama de la materia. Me gustaría que charlemos, ¿sí? Esto, la modalidad que tengo yo de dar la materia, no quiero que sea una charla TED, por decirlo de alguna manera. Quiero que ustedes participen, hablen, compartan sus ideas, den sus mensajes, sus argumentos, porque al fin y al cabo, para eso estamos acá, ¿no? Más allá de la teoría que dé, que ahora voy a explicar de qué manera, está bueno que cuando surgen debates, cuando charlamos, ustedes puedan expresarse y poder defender una posición, una postura desde los argumentos, desde el respeto, y el otro poder captar ese mensaje y poder armar un debate también desde el conocimiento y no desde la prepotencia, el insulto, falta del respeto, la chicana, todo lo que varios de ustedes capaz considera que está mal en el periodismo que vemos hoy en día, ¿sí? O en la televisión, en los medios, más que nada, más que el periodismo, sino en los medios en general. Pero bueno. Perdón, hay chicos que están esperando para entrar. Dice que me Acá tenés no que me admitir. aparece ninguno, ¿eh? Sí. Están diciendo por el grupo. A ver, voy a actualizar, ¿eh? No, mira, ahí está entró Nicolás, Alan, bien Belén, ¿eh? Muy atenta, gracias. Tenés que empezar la clase de cero, profe. ¿Cómo? Vas a tener que empezar la clase de cero, me parece. No, yo dije, el que llega tarde ya tiene desaprobado el primer cuatrimestre y no sé si el segundo, te diría. Que se dé por despedido. Que se dé por despedido, Y de claro. Boca, el segundo. ¿Cómo van a llegar tarde a la primera clase, che? No. No. Después de tantos Hola. meses esperando. Uy, se asustó Nicolás y Se me tiró cayó el todo. celular. Tranquilo, Nicolás, mentira. No rompa nada. No, no me dejaba ingresar. Claro, ya veo que este profe es un pelot y tira el celular. No. Chao. No, bueno, le contaba a los que llegaron temprano que les estaba diciendo que vamos a tener una materia. Ahí subí el chat porque si no, no lo veía. Ahí está Freddy también. Qué buen nombre, Freddy.
les contaba que acá en el lenguaje lo que vamos a hacer es aprender a utilizar el lenguaje para poder recibir un discurso, para poder dar nuestro propio mensaje, ¿sí? Y que se entienda. Igualmente no conté mucho, solamente estaba hablando un poquito. Ahora voy a ir más con el contenido y con todo. Pero bueno, lo que les decía recién, a mí me gusta que participen, ¿sí? La idea es que cada tanto podamos tener algún debate, algún cruce de posturas, de ideas, ¿sí? Y que cada uno empiece a trabajar esto, que es muy importante, ¿sí? Más que nada en los medios actuales. Poder dar una idea sin ofender a nadie y defenderla y plantarse y poder decir lo que uno realmente piensa sin temor, ¿sí? Sin temor a defender, porque también otra es eso, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso así al azar. Nicolás agarra y está dando un discurso y lo está dando. Nicolás lo que va a dar es un celular nuevo, porque se le está cayendo. Sí, no, se me cae el celular. Está dando un discurso, ¿no? Está tan convencido, tan firme en su postura que yo me achico y no digo nada. Y capaz que yo tengo argumentos muy sólidos para debatirle a Nicolás, pero no digo nada porque me achico, ¿sí? Entonces, la idea es que empecemos a perder ese miedo y consideremos que nuestra opinión es igual de válida que el resto y que tiene el mismo protagonismo y que así como Nicolás piensa de una manera, Belén puede pensar de otra, Juan puede pensar de otra, y ninguno está mal. Capaz que está equivocado, ¿sí? Como cualquier persona, como cualquier ser pensante está equivocado. Pero que esa opinión o esa equivocación la pierda desde el debate y que pueda entender que la postura del otro se acerca más a lo que es la realidad, que es lo que falta hoy en día. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Agus. De las materias que venimos teniendo, siempre nos vienen hablando sobre la objetividad, de ser más objetivo a la hora de, no sé, tener que dar una nota o algo, y Sí. vos, sin embargo, ahora nos estás contando como que tenemos que ser más subjetivos, dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, para poder debatir y ganar, entre comillas, ese debate. Es que el tema del lenguaje, o sea, lo que es la materia del lenguaje periodístico, ya en segundo, por eso decía que en segundo se va a profundizar un poco más. En el año que viene va a apuntar mucho a lo que es la nota de opinión, la editorial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el discurso propio. Obviamente, si vos estás dando una noticia, una crónica o un informe de periodismo en profundidad, ¿sí? En la que uno da estadística, obviamente tenés que ser objetivo, porque si no le estás faltando a la verdad, ¿sí? No es a lo que yo me refiero. A lo que yo voy es a la hora de dar la opinión de cada uno, ¿sí? Y de qué manera defender esa opinión, teniendo argumentos sólidos. Ahora, si vos me estás diciendo que vas a sostener, no tu caso, Agus, sino que lo que yo no quiero decir es que vos no tenés que sostener una mentira solamente porque tenés que defender tu postura. ¿Entendés? Objetivo hay que ser siempre en el periodismo, porque vos estás dando un mensaje y hay gente que lo está recibiendo. Y si vos das ese mensaje erróneo de manera intencional, lo que estás haciendo es perjudicar a alguien por beneficio propio. Es lo que no hay que hacer. Igual es muy difícil ser objetivo. Sí, obvio, la objetividad prácticamente no existe hoy en día. Eso es cierto. Pero si yo te digo que viene, no sé, estoy pensando un caso, a ver, que vos tenés la data, ¿no? Digamos, ¿no? Como periodista, te dicen, che, mirá, Belén, ahora que pasó con esto de las vacunas VIP y todo eso, te dicen, che, mirá, Belén, tengo esta lista de gente que se está dando la vacuna por atrás con nombres falsos, por poner un caso, ¿sí? Y vos decís, no lo voy a publicar por una cuestión de que soy afín al partido político que lo está haciendo, y ahí estás estás perdiendo la verdad, que es lo que no hay que perder como periodista. Después, en cuanto a la objetividad, sí, es muy jodido llegar a la objetividad, pero si vos tenés esta noticia, por ejemplo, acá la objetividad es estas personas
le dieron una vacuna que no debían. Listo. O sea, la noticia es esa. Nadie te está pidiendo tu opinión. ¿Entendés? A esa objetividad uno se refiere. De ir con la verdad. Ahora, si vos tenés que hacer una columna de opinión sobre en este caso sobre los vacunados VIP, sería medio jodido hacer una columna de opinión porque te va a atacar medio país, vas a quedar medio expuesta. Pero si vos tenés que hacer una columna de opinión Depende de la opinión. sobre cierto tema, ahí lo que importa es lo tuyo, porque en realidad en la columna de opinión te están pidiendo tu opinión, lógicamente. Y vos tenés que defenderla desde los argumentos, no tenés que decir, mira, yo creo que este mate es rico porque lo hice yo. Y esa es mi columna. Y si no te gusta, jodete. No, vos tenés que decirme por qué el mate es rico, por qué te parece que es la manera correcta de prepararlo. Es un ejemplo tonto. Pero la objetividad va por el lado, cuando te dicen que seas objetivo, va por el lado de no faltar a la verdad. ¿Sí? En este caso, en primer año vamos a ver más el tema de lo que es el lenguaje, las herramientas, de qué manera utilizarlo, de qué manera aprovecharlo. Y después, más en segundo, van a ver que sí, se mete más en lo que es opinión propia de cada uno. ¿Sí? Pero en ese sentido, cuando te hablan de objetividad, es eso, es no mentir, que al fin y al cabo es lo que habría que hacer siempre, no mentir y siempre con la verdad, por más que estés de acuerdo o no. ¿Sí? Y lo subjetivo ya va por otro lado. Lo que tenemos hoy en día es que estamos en una realidad, en un país en donde hasta las noticias que deberían ser una noticia concreta se ve modificada por el pensamiento de quien la escribe. ¿Sí? O sea, no de quien la escribe, sino de quien le paga al que la escribe. ¿Sí? Porque hay muchos que capaz que escriben algo que no están de acuerdo, pero hay que tener la plata a fin de mes y lo terminan haciendo. Entonces, esa es la realidad que vivimos hoy en día. Por eso pensamos que no hay objetividad y que en todo tiene que estar nuestra opinión. Y no es tan así. ¿Sí? Depende del estilo de periodismo que estemos ejerciendo. Si nosotros somos corresponsales no sé, de deportes y vamos a contar, el partido terminó 3-0, por más que vos quieras que haya terminado 3-1, el partido terminó 3-0 y punto. ¿Sí? Ahora, si tenés la labor de analizar el juego, ahí sí ya va a haber subjetividad tuya. ¿Sí? Pero siempre uno tiene que ir en el camino o sea, si vos sos hincha de Boca o de River, no, sos hincha de River, mejor dicho, no podés decir que River el otro día le sacó el empate a Boca, el que merecía más porque estuvo una en la línea en la última jugada. ¿Sí? Hay que ser objetivo en entender que fue un partido parejo, que lo más justo fue el empate. O sea, no sean tan estrictos con las definiciones. ¿Sí? Pero siempre, esto que te dicen todos los docentes es, vayan con la verdad. Por más que no estén de acuerdo, vayan con la verdad, porque hay que empezar a cambiar eso. ¿Sí? Y no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a decir, che, al final lo que yo pensaba estaba mal. O no era lo correcto, o esta mirada va un poquito más con las cosas, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que es la materia, ¿sí? Lo que vamos a buscar a lo largo de este año es que se identifiquen un poco con el lenguaje, que empiecen a comprender, como decía, los textos sobre el periodismo, que empiecen a entender esos mensajes subliminales que están escondidos, o incluso que se den cuenta de esto que les digo, de que una nota que simula ser objetiva, como decían, en realidad esconde detrás otra cosa, ¿sí? Que eso ya también lo van a ver en gráfica, cuando vean los diferentes tipos de periodismo, ¿sí? Van a ver que hay una manera de disfrazar una noticia que simula ser objetiva con un mensaje de fondo, ¿sí? Que en realidad te muestra la mitad de las cosas para que se transforme. Ustedes lo habrán visto en mil
en 1000 situaciones diarias, ¿no? Que se cuentan la mitad de los hechos para que se termine llegando al punto que quiere la persona que emite el mensaje. Y si vos después investigas un poquito, te das cuenta de que al fin y al cabo no era tan así y que había algo más de fondo. Bueno, que ustedes a través del lenguaje puedan conocer esos detalles y también que puedan ir corrigiendo la manera de escribir, sobre todo. Hay, no sé cuántos de ustedes acá vienen del secundario, veo algunos que tienen cara más adulta, ¿sí? Pero hay un gran problema que me ha pasado con muchos primeros, por eso no lo tomo como algo malo, sino como algo normal. No es que le caigo en especial a algunos, sino que ya es un problema general, es algo que habita dentro de los jóvenes que salen de la secundaria y es todo lo que son los problemas de acentuación, de puntuación, dónde va la coma, dónde va el punto, eh, cuándo va lo que son las palabras agudas, graves, esdrújulas, todo eso que lamentablemente para muchos en el colegio no se le daba tanta bola. A mí me pasó cuando terminé la secundaria y eso que yo iba acá en Caseros. Bueno, cuando vayan al ISPED van a ver que hay un colegio a una cuadra, el Abate José Rey. Yo hice toda mi vida ahí. ¿Ibas al abate? Sí, Perdón, yo sí, sí. también. Ah, mira, bueno. Sí, sí. No sé dónde Igual se ponen calculo. los acentos. ¿Cómo? No sé dónde se ponen los acentos. Bueno. Yo fui toda, y es un colegio privado y es, no digo de los mejores de Casero, pero tiene buenos docentes y, y sí, te corregían, pero no terminás aprendiendo tampoco. Así como dice Agustina, es algo que también me pasó a mí cuando me recibí. Entonces, todas esas cosas, por eso no lo tomo, no le caigo a nadie en especial, sino que es algo más que pasa en líneas generales, ¿sí? Que el tema de la escritura es algo que no se le da tanta bola y que para los que quieren ser periodistas o estudian periodismo para después abrirse a otra cosa, porque tranquilamente ustedes pueden estudiar periodismo para después hacer la conexión con la licenciatura en comunicación, como hice yo, y en 5 años tienen las dos carreras. Eh, pero es un problema que les va a jugar una mala pasada. A mí me pasa el año pasado con los chicos de segundo y tercero en gráfica que tenían errores capaz que involuntarios porque yo después se los marcaba o incluso les hacía releer la nota y me decían, ah, mira, me comí esto, mira, me comí aquello. O sea, no está automatizado el darle bola a eso y hay que prestarle atención porque, al fin y al cabo, cuando ustedes estén trabajando en un medio, y en todos los medios van a tener que desarrollar un texto, ya sea gráfico o radial o televisivo, en todo van a tener que desarrollar un relato y un texto, van a necesitar estas herramientas para que quede bien. Y aunque a ustedes les parezca capaz que en radio no digan nada, pero en radio tengo que sentarme adelante de un micrófono y hablar. Y no, uno tiene que, en el momento que está hablando, desarrollar una idea para que se entienda, para que todos, que para el mensaje llegue claro, y tiene que tener esa capacidad de poder armar el texto mientras va hablando, o incluso si tiene algo que hacer. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en la radio FM 94.7 con Ataque Futbolero, capaz que alguno lo conoce por redes sociales, más que por el programa, pero ¿Cómo es la radio? el radio es 947, se llama así, 94.7, es del Club Octubre. Digamos, es una FM de deportes. Acá en Casero, en este lado de provincia no es tan conocida porque agarra capital, pero está en crecimiento. Y yo estaba a cargo de lo que era una sección de clásicos, historia de clásicos del fútbol. Entonces, de golpe, hacía rato no escribía nada de gráfica, yo escribir, y de golpe tenía que hacer textos de 10 carillas, o de entre 10 y 15 carillas para la sección. Y si yo ese texto no lo preparo correctamente, cuando lo lea al aire, va a quedar mal. ¿Sí? Porque y también otra cosa que les recomiendo, hablando del lenguaje y de todo, lean.
lean lo que sea. Si les gustan las novelas de ficción, lean novelas de ficción. Si les gustan libros de, no sé, de autoayuda, lean libros de autoayuda, lo que sea. Lean, porque eso les va a abrir la cabeza y les va a desarrollar otro ritmo, ya sea de lectura como de preparación, como de preparar un diálogo en la cabeza y hacerlo en el momento. Tienen que hacer un informe sobre tema X en radio o en televisión, y eso lo tienen que ir armando mientras van hablando, si no se traban. Capaz que ustedes ayer tuvieron radio, ¿no? Sí. Igual calculo que habrán visto un poco de la historia de la radio, todavía el estudio no lo Igual pisaron. una burbuja tuvo Radio nada más. La Una otra tuvo burbuja, bueno. Pero los que estuvieron no pisaron el estudio, ni hablaron al micrófono, nada. No, solo No, estuvieron no. en el aula. Claro. No, fue más presentación del profesor. Van a ver que cuando les toque estar en radio, se van a encontrar con un micrófono y van a tener que hablar. Y no podés dejar baches. Entonces tenés que tener esa capacidad de poder armar todo lo que vos querés decir en un relato de tantos minutos y poder decirlo, bueno, todo eso lo pueden ir ganando a través de la lectura, ¿sí? A mí, yo esto también lo hablo desde lo personal, me cambió muchísimo desde que empecé a leer. Yo leo novelas igual de ficción, no me gusta leer libros. O sea, tengo libros de historia, pero me inclino más por todo lo que es ficción, porque me gusta todo eso. Pero te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo. Así que tómense su tiempo, media horita por día, léanlo, pero les va a servir, háganme caso, les va a servir en esto del lenguaje y de la velocidad de reacción que uno tiene que tener. Otro problema también muy grande que puedo ver es a la hora de redactar, ¿sí? Hay el síndrome de la hoja en blanco, que cuando tienen que escribir un texto se quedan ahí como diciendo, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, todas esas cosas son las que hay que evitar y las que vamos a ir desarrollando, no tanto en esta materia, sino en el resto, pero acá, a medida que vayamos aprendiendo de esas herramientas, uno va a ir adquiriendo conocimientos que lo terminen ayudando, ¿sí? Algunos de los contenidos, como decía, la puntuación, el tema de lo que es el texto y el contexto, ¿sí? Para que quede todo de una manera cohesiva, que se entienda, que el relato no divague, ¿sí? Que no vaya de un momento hacia el otro, no se entienda de qué está hablando la persona, sino que haya una conexión a lo largo del texto. Lo que es el discurso directo, indirecto, ¿sí? El mixto entre los dos. Vamos a hablar un poquito de la entrevista. La entrevista que tiene su secreto para poder hacerlo de una manera fluida, ¿sí? Uno de los temas que vamos a ver, la narración. Es importante que ustedes cuando hablan sean claros, y no me refiero tanto al tono de voz, ¿sí? Que es importante, por supuesto, la fonética, sino al mensaje que estamos dando, ¿sí? Que la narración sea clara desde las palabras que utilizamos, desde los verbos que utilizamos, ¿sí? Yo siempre digo que hoy en día, capaz que lo notaron más en los medios, se puso de moda hablar con palabras difíciles, ¿sí? Yo tengo, con algunos compañeros en la radio me peleo por ese motivo, y al fin y al cabo, lo único que haces capaz, forzándote a hablar de esa manera, que después en tu vida cotidiana no decís ninguna de esas palabras, es perder calidad de mensaje porque la gente no lo entiende, o incluso trabándote vos por querer decir palabras que al fin y al cabo te cuesta pronunciar. Por eso yo siempre digo, mientras sean no formales, porque no hace falta ser formales, tampoco estamos hablando con Bill Gates, estamos dando un mensaje. Entonces, mientras se mantenga una línea de respeto y no nos vayamos por las ramas, el mensaje tiene que ser principalmente claro, ¿sí? Si la persona que está del otro lado se pierde, ya está, no sirve absolutamente de nada, porque capaz que vos estás haciendo un súper discurso con unas ideas clarísimas, argumentos muy sólidos, y la gente se te pierde porque, ¿sabes? Por ejemplo, yo me lo jodo a un compañero porque cuando analiza
con las transmisiones que hacemos por YouTube, habla de sobredimensionar ¿cómo es que dice? Que le hacemos los stickers, el reduccionismo del fútbol, habla con todas esas palabras que se pusieron de moda, que en cierto punto está bueno, porque son términos muy, muy, muy formales, pero el 80% de la gente que te está escuchando se pierde si hablar del reduccionismo del fútbol y de la sobreposición no sé, yo lo jodo con, ¿se acuerdan Apo cuando hablaba de que le hacían la joda con los signos que le decían? Y el chabón, claro, tenía una manera estupenda de hablar, porque Apo es un intelectual de la gran flauta, diría mi abuela. Y en cierto punto no coincidía con la gente que lo seguía, que en ese momento cuando Apo comentaba, el tipo te da unos términos increíbles, pero después capaz que un pibe de 15 años te dice, ¿de qué está hablando este? Y pierde ese mensaje. Entonces, hay que ser claros. Mientras no perdamos mientras seamos rectos y no nos vayamos por la rama, tampoco nos vamos a poner a insultar o a decir cosas fuera de, o sea, o sea, pasarnos de la raya, ¿sí? Eso nunca. Pero sí ser claros, que se entienda y que le llegue a la gente. Uno siempre tiene que entender al público al que se refiere. Yo no hablo igual cuando hago mi columna de opinión en el programa de Luis Beldi por la mañana que como hablo en Ataque Futbolero los fines de semana. Porque con Beldi me escucha gente de 50 años para arriba. Y en el programa de Ataque Futbolero nos escucha gente, no sé si joven, pero sí gente descontracturada, que escucha la radio para pasar el rato, para divertirse, para acompañar. ¿Cómo? No sé si es otro ambiente también. ¿Cómo, Aus? Digo que es un ambiente completamente distinto. Claro, claro, por eso uno tiene con el público de una forma distinta. Uno tiene que adecuar su discurso al público al que se dirige. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la manera de transmitir el mensaje. Y saber a dónde uno se está dirigiendo y de qué manera lo tiene que hacer. Bueno, todo eso tiene que ver con la narración, con las características, las palabras que usamos, etc. Después también lo que es el uso del lenguaje en la denotación, en la connotación, las funciones que tiene el lenguaje, ¿sí? Quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, bueno, el código, el canal, la intención, esto que le decía hace un ratito de el sentido de los discursos, el sentido de las palabras y de qué manera uno se comunica. No recuerdo, hace poco fue que estaba escuchando con unos amigos, no sé qué ahora tengo nebulosas, pero estábamos escuchando un discurso en el que éramos 4 personas y 3 entendimos, le dimos sentidos diferentes al discurso. No sé quién estaba en lo correcto y quién no, porque lo escuchamos por televisión. Pero ahí se dan cuenta que cada uno tiene su manera de recibir el mensaje y de analizarlo, ¿sí? Y esta es la idea, ¿no? Que ustedes empiecen a entender o a sacar sus propias deducciones sobre los discursos. Porque al fin y al cabo, como les digo, nosotros lo vimos por televisión y no le fuimos a preguntar a la persona que estaba hablando a qué se refería. Pero está en nuestro rol de periodistas y de comunicadores poder analizar ese discurso y siempre y cuando busquemos la verdad de la situación y de las cosas, poder entender el mensaje, ¿sí? Sin buscar el beneficio propio, más allá de lo que ocurra. Después también, bueno, lo que le decía, el tema de los problemas de la lengua, ¿sí? El queísmo, el dequeísmo, ¿sí? Las preposiciones. Como ven, en este primer año vamos a hacer mucho foco en lo que es la lengua en sí, ¿sí? El lenguaje. Lo que les comentaba de los discursos que Agus preguntaba va a ser más el año que viene. Pasa que se los dije porque ya venía con lenguaje periodístico de la primera hora en segundo y salió. Pero eso más que nada se va a desarrollar el año que viene. Este año vamos a estar con esta teoría, vamos a estar trabajando, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿por qué no?, para que lo lleven a cabo y no quede solamente
en charlas. Quedan 2 minutos, acabo de ver. ¿Les parece? Cerramos esta, abrimos una nueva y seguimos. Dale, ustedes seguimos una media horita más. Así que bueno, entren al mismo link con la misma contraseña, es siempre lo mismo eso. Así que bueno, ahí creo. Dale.